Hola, buenos días, ¿cómo están? Yo soy la doctora Suraima Corona y estoy hoy muy contenta porque voy a compartirles un tema que además de que me han pedido muchísimo, es muy relevante porque cada vez es más frecuente. Está conmigo, tengo que decirles que está conmigo un invitado muy especial, experto en el tema. Entonces, bueno, no quise hacerlo sola, quise invitar a alguien que sabe mucho al respecto. Es el doctor Isaí Villanueva López, él es un médico ginecólogo y obstetra. Es un médico entrenado en alta especialidad de cirugía laparoscópica. Él estudió en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, que es también mi alma mater, somos de la misma escuela. Hizo su especialidad en el Hospital Universitario de Puebla también y su alta especialidad en el Hospital Juárez de la Ciudad de México. Actualmente él es médico adscrito en el Hospital Universitario de Puebla, también en el Hospital de la Zona Norte de la Secretaría de Salud en Puebla, y también tiene consulta particular por si están interesados. Les dejo su número en la pantalla para que lo contacten y puedan platicar directamente con él acerca de este tema. Y bueno, sin más, es diabetes gestacional y pregestacional. No quiero ser muy redundante, ustedes tienen que saber qué es diabetes y embarazo. Es importante hacer la distinción de que la diabetes puede ocurrir antes del embarazo, por supuesto. Las mujeres que están viviendo hoy con diabetes de cualquier tipo, pueden lograr un embarazo. Esto lo vamos a platicar con él. Y la diabetes que ocurre mientras se está viviendo un embarazo. Entonces, quiero que pongan mucha atención porque la gran mayoría de las dudas que me dejan en redes sociales hoy las vamos a platicar. Entonces, bueno, Isaí, doctor, estoy muy emocionada de estar contigo. Muchas gracias, doctora Su. Buenos días. Perfecto, pues voy a comenzar y aprovechar el tiempo que tenemos cortito, el tiempo que vamos a tenerte aquí con nosotros. Voy a empezar por preguntarte, esta pregunta es súper común. ¿Tú qué opinas? ¿Es posible que alguien que vive con diabetes del tipo que sea pueda lograr un embarazo? Definitivamente sí. Sí se puede lograr un embarazo, solamente que hay que evaluar primero las condiciones en las que se encuentra la paciente. La paciente para lograr un embarazo debe de estar controlada en primera instancia y no debe de tener lo mínimo de complicaciones propias de la diabetes. Estamos hablando que su hemoglobina glucosilada no debe, hay condiciones en las que se contraindica totalmente el embarazo y otras que se pueden mejorar. La hemoglobina glucosilada siempre debe de ser menor de 7 e incluso ya embarazada menor de 6.5 en una diabética pregestacional. En una mujer que tiene más de 10, el embarazo de plano está totalmente contraindicado. Se tiene que controlar esa paciente para nosotros poderla llevar a un embarazo. Pacientes que han tenido episodios de cardiopatía isquémica, también está contraindicado totalmente. Pacientes prediabéticas que ya tienen enfermedad renal o su depuración de creatinina es menor de 50 mililitros, está contraindicado totalmente el embarazo. En ellas sí no podemos pensar en que, en un embarazo le va a ir bien. Claro. Una creatinina mayor a 1.4 también contraindica el embarazo. Si la paciente ya tiene proteinuria, contraindica el embarazo. O en casos de gastroenteropatía diabética severa, tampoco se puede embarazar. Si la paciente, hay muchas dudas también porque nos han preguntado, doctor, yo soy diabética y aparte soy hipertensa, ¿me puedo embarazar? Pues con muchísimo cuidado sí se puede embarazar y más valorar, ¿no? Porque muchas veces son pacientes que tienen 3 o 4 bebés y dices, bueno, ya no te lo recomendamos, pero si es el caso exclusivo de una mujer que tiene 1 o 2 o ha tenido pérdidas gestacionales también por la diabetes, pues se puede controlar y sí podemos buscar un embarazo. La hipertensión debe de estar controlada y de preferencia debe de tomar solamente un fármaco para la hipertensión. Esa sería la paciente ideal en la que le podemos proponer buscar un embarazo y siempre y cuando sea una paciente menor de 35 años. ¿Por qué? Porque en obstetricia siempre los riesgos se van a ir sumando. Si ya es diabética, ya es hipertensa y tiene más de 35 años, no es la mejor opción. Pero si solo tiene diabetes, lo podemos intentar siempre y cuando la paciente esté controlada. Claro, las mayorcitas de 35 ya no vamos a poder.
sí tenemos estas comorbilidades, ¿verdad? Que ese es el punto importante. Si la Claro, diabetes está controlada, el doctor nos indica menos de 6.5%, que es lo ideal, sería lo mejor. La pregunta que sigue es, ¿cuánto tiempo deben tener la hemoglobina glucosilada por debajo de 6.5? Porque hay quien tiene una historia de glucosiladas altas y a lo mejor este trimestre logró menos de 6.5, pero viene de un 8, de un 9. ¿Cuánto tiempo debe estar bien controlada? por lo menos 6 meses Ok. es lo ideal. Sí, hay bibliografías que te recomiendan incluso los 3 meses, pero estamos hablando de que son pacientes, la mayoría, que como la diabetes pregestacional, ya hay una lesión endotelial de largo tiempo. Entonces, no es como que por los meses se les vaya a desaparecer, pero sí hay que tener por lo menos 6 meses de control para nosotros poder proponer un embarazo. Eso sería Y lo el ideal. embarazo siempre, sí, siempre debe ser planeado, eso sí, porque hay pacientes que se embarazan ya teniendo pues glucosiladas altas. Ahora, el riesgo de embarazarse con una glucosilada mayor a 6.5 durante el primer trimestre son pérdidas gestacionales, Claro. abortos y en un futuro para el bebé, anomalías cardíacas, cardiopatías congénitas secundarias a la propia diabetes pregestacional exclusivamente. Claro, sí, ahorita tú mencionaste prácticamente las comorbilidades más comunes. Se me ocurre una que también es común, que es el hipotiroidismo o el hiper. Es más común el hipotiroidismo, sobre todo en quien tiene diabetes tipo 1. ¿Qué opinas al respecto? Sí, generalmente cuando nosotros buscamos que una paciente con diabetes pregestacional se embarace, tenemos que hacer una serie de revisiones en conjunto. Sí. Como bien lo comenta, tenemos que determinar perfil tiroideo para ver cómo están sus valores de hormona tiroidea. Muchas veces, pues el hipotiroidismo está ligado a causas autoinmunes, entonces, con altos índices o con altos valores de anticuerpos contra la tiroides, es más frecuente que se asocie a pérdidas gestacionales tempranas. Claro. Entonces, definitivamente hay que pedir un perfil tiroideo, hay que evaluar la función renal, depuración de creatinina, mandarla al oftalmólogo para ver cómo están sus ojitos, si no hay retinopatía, porque en un inicio esas pacientes deben de ser clasificadas si es una diabetes pregestacional, si cuenta o no ya con complicaciones de las que puedan surgir, tanto macrovasculares como microvasculares, y eso le da un rumbo diferente a la gestación. Claro, la importancia que tiene, y eso es lo que creo que estamos queriendo señalar, doctor, la importancia que tiene el consejo pregestacional. Es decir, si tú vives con diabetes del tipo que sea y estás deseando embarazarte, antes de hacer cualquier otra cosa, visita a tu médico para que él pueda establecer lo que nos está comentando el doctor Isaí, el riesgo, ¿no? La clasificación de riesgo, saber cuáles son los pasos a seguir para que tu embarazo siempre sea saludable y tanto tu bebé como tú tengan un feliz término, como decimos, porque todo esto es prevenible, ¿cierto? Así es, todo esto se puede prevenir. Y todos los factores de riesgo, algunos factores de riesgo que tenemos, los podemos modificar. Otros ya no tanto, otros, la diabetes finalmente no la vamos a poder eliminar, la diabetes pregestacional, pero sí vamos a poder llevar un buen y adecuado control antes y durante la gestación para evitar al mínimo las complicaciones que puedan surgir durante el embarazo. Es correcto, sí es verdad. Entonces, bueno, sí, siempre la invitación es antes de embarazarte, incluso aunque no tengas diabetes, antes de busca planear tu embarazo y pues con diabetes o con cualquier otra enfermedad crónico-degenerativa es muy importante que lo planees. Y bueno, el sentido de esto es siempre personalizar, porque la medicina es, cada caso es distinto. Solamente en consulta podemos saber qué paciente requiere qué cosa. Es bien importante que tengamos todo el panorama amplio, abierto y hagamos una buena revisión. Entonces, buscar que el tratamiento sea multidisciplinario, tener como parte de nuestro equipo al ginecólogo, por supuesto, al diabetólogo, al internista si fuera necesario, al endocrino, al oftalmo, al cardiólogo,
todo el equipo tiene que estar enterado de que esta paciente, esta persona con una o con varias enfermedades está buscando embarazarse para atender su área correspondiente. Es así. Así Y es. entrando en terrenos de diabetes gestacional, ahorita hablamos de la pregestacional, la que preexiste antes del embarazo, pero hoy sabemos que hay una diabetes que ocurre mientras está embarazada la mujer. Entonces, yo quiero que me platiques más al respecto. ¿Qué es la diabetes gestacional? Bueno, la diabetes gestacional es aquella que se diagnostica única y exclusivamente durante el embarazo. Ahora, lo más importante es en qué semanas puede ser diabetes gestacional Claro. y en qué semanas pasa a ser Es- diabetes previa pregestacional. El límite en realidad son las 12 semanas. Si nosotros descubrimos una alteración de la glucosa, antes de las 12 semanas, esa paciente va a ser clasificada como diabética pregestacional y se le va a dar el cuidado de la diabética pregestacional y con los criterios diagnósticos de diabetes pregestacional. Una glucosa en ayuno mayor a 126 en 2 ocasiones, o una glucosa aleatoria mayor a 200 asociada a síntomas, ¿no? O con una carga de glucosa de 75 gramos a las 2 horas mayor a 200, esa mujer sin duda es una diabética pregestacional y tenemos que iniciar todo el protocolo. Oiga, tiene 8 semanas, pídele glucosilada, pídele su perfil tiroideo, hay que pedir su función renal. Ahora, si la paciente aparentemente no tiene esas cifras o no hay ningún factor de riesgo, en el primer contacto con el médico, la paciente debe ser candidata a hacer una prueba que se llama test de O'Sullivan. El test de O'Sullivan consiste en tomar una glucosa en ayuno y una glucosa a la hora después de una carga de 50 gramos de glucosa anhidra y en base a eso tomar una decisión con los resultados. Si a la hora esa paciente tiene menos de 30 años y sacó unos niveles menores de 140, la podemos vigilar. Se va a repetir una curva. Okay. Si esa paciente tiene más de 30 años y salieron valores mayores a 130 o son valores mayores de 140 a cualquier edad, hay que hacer la curva en ese momento. ¿Por qué? Porque ahí viene la diferencia. La curva tiene que ser hecha entre las 24 y las 28 semanas si la paciente es de bajo riesgo, en teoría. O sea, si la paciente salió con un resultado menor de 140 por debajo de los 30 años o menor de 130 En por arriba de ayuno, los ¿verdad? 30. Me hablas de cifras de ayuno. No, a la hora, eso es a la Ok, hora. es a la hora. Bien. Las decisiones las tomamos con test de O'Sullivan a la hora. Ajá. Entonces, si esa paciente tiene un test de O'Sullivan pues alterado, que sería mayor a 130 o mayor a 140, el 130 y 140 depende de la edad. Ok. Si A tiene veces más de usan 30 años, 140, a veces 130. si tiene más de 30 años, vamos a usar 130. Si es menos de 30 años, vamos a usar 140. Ok. Entonces, si esas cifras están por arriba de esos valores, la curva la tenemos que hacer en ese momento. Una curva con 75 gramos de glucosa anhidra. Y si no, de todas maneras, aunque esa paciente haya salido por debajo de esos valores, la tenemos que volver a repetir en la semana 24 a la 28. Ahora, ¿qué es la diabetes gestacional? Es cualquier grado de intolerancia a los carbohidratos que se diagnostica durante el embarazo. Esto incluye a partir de las 12 semanas. Antes de las 12, diabetes pregestacional. Y que incluso pues puede durar o puede perpetuarse hasta 6 semanas posparto. Por eso es importante que las pacientes con diabetes gestacional, una vez que se ha resuelto el embarazo, ya sea por parto o cesárea, de 4 a 6 semanas tienen que regresar no solo a la consulta de puerperio, sino a la consulta de revisión para volver a hacer otra curva de tolerancia a la glucosa y checar o reclasificar a esa paciente en qué situación quedó, si la paciente quedó con una glicemia normal, si quedó con intolerancia a los carbohidratos o en casos muy raros con diabetes tipo 2 o diabetes mellitus. Ya una vez que no está embarazada, la diabetes gestacional se convierte en diabetes tipo 2, si es que Se puede persiste. llegar a convertir, Ok. Los casos son muy raros, o sea, es un grupo menor.
Estamos hablando de un 3% en algunas literaturas, otras reportan 2%. Depende también de la población, de las características de la población. Hay poblaciones más diabetogénicas que incluso reportan hasta el 5%, y la mayoría de esas mujeres ya tenían alteraciones pregestacionales, entonces seguramente ya eran diabéticas antes de la gestación y que se diagnosticó solo durante la gestación. El problema ya estaba desde antes. Yo les digo que el embarazo es la gota que les derrama el vaso, ¿no? En muchas ocasiones sí, sí. Tenemos embarazadas sanas, pero también tenemos pacientes con algunas comorbilidades y que están embarazadas. Entonces, esas son las que se convierten a veces en un poquito más de reto de manejarlas. Sí, claro. Ahora, ¿por qué aparece la diabetes gestacional? Eso es muy importante. Recordemos la diabetes con esta simple definición de que es una alteración de los carbohidratos durante el embarazo. El embarazo propicia, o el embarazo por su fisiología, por toda la carga hormonal, estamos hablando de hormonas no solo de estrógenos y progesterona, también hay hormonas placentarias e incluso hormonas maternas que se encargan de hacer esos papeles de antirreguladores de la glucosa, por así decirlo, ¿no? O sea, son contrarias al metabolismo de la glucosa. Ahora, durante el embarazo, el hígado materno aumenta la producción de glucosa y aumenta también la conversión de las grasas. Entonces, al tener mayor grasa disponible, eso aumenta la resistencia a la insulina en las pacientes, ¿no? Entonces, ya tenemos varios problemas. Ahora, si esa mujer que es diabética gestacional se embarazó con factores de riesgo, obesidad, sobrepeso, ya a lo mejor ya había datos de resistencia a la insulina que nunca se diagnosticaron, o a lo mejor otras comorbilidades como síndrome de ovario poliquístico, historia familiar de diabetes, edades mayores a 30, 35 años, pues son un conjunto de factores que van a detonar que la propia fisiología del embarazo se altere. Claro. ¿Sí? Porque estos son cambios fisiológicos. Durante la primera mitad del embarazo, la mujer va a permanecer con la glucosa baja y es muy común. Incluso las diabéticas pregestacionales llegan a mejorar durante la primera mitad del embarazo. Se sorprenden mucho cuando miran las glucosas más bajas. Doctor, claro. Hay pacientes que usan insulina y dice, doctor, ya no la estoy usando. Sí, pero eso es momentáneo. Sí. Eso es por la fisiología. Literal, su bebé le está ayudando a controlar su diabetes. Sí. Pero en la segunda mitad, su placentita no le va a ayudar en nada a controlar su diabetes. Claro. Y todo va a depender de la dieta, el ejercicio y el buen apego a los medicamentos. Isa, antes de que pasemos al tratamiento, no quiero avanzar sin esta duda. Muchas personas me preguntan de la carga de glucosa de 75 gramos. Tengo entendido que hay un test, el test de O'Sullivan mismo, pero modificado con una carga de 50. ¿Esto es útil para ti? ¿A ti te ha resultado eso? El test de O'Sullivan, inicialmente, desde que se inventó, literal, 1970 y tantos, se ha hecho con 50 gramos de glucosa a la hora. Ahora, en el 2008, hubo un estudio muy famoso a nivel mundial en el que propusieron pues la curva de 75 gramos con determinación a la hora y a las 2 horas, que es lo que hacía la diferencia en los criterios de la ADA, que era a las 2 horas nada más, ¿no? Bueno, que es a las 2 horas nada más. Entonces, aquí en embarazo solamente la utilizamos basal, a la hora y a las 2 horas. Ahora, hay otro método que se llama método de los 2 pasos, que es con 100 gramos de glucosamida. Ese método de los 2 pasos contempla primero hacer una curva con 50, y si la curva está alterada, vamos directo a la de 100, solo que los valores son diferentes. En la curva de 75, el valor basal para diagnosticar diabetes debe ser mayor a 92, a la hora mayor a 180 y a las 2 horas mayor de 153. Con un solo valor en la curva de 75 se hace el diagnóstico de diabetes. ¿Con cualquiera de los tres? ¿Con cualquiera de los tres alterados? Si la paciente tiene 95, tiene diabetes gestacional, ¿no? Oiga, pero tengo 160 a la hora, tiene diabetes gestacional. Sí. ¿No? 92, 180, 153.
con los valores de 100, debe de ser 95 en ayuno o basal, 95, 180 a la hora, 155 a las 2 horas y ya 145 a las 3 horas. Ok. Esa curva se va hasta las 3 horas. Ahora, esa curva debe de tener por lo menos 2 valores alterados. Claro, con más determinaciones está un poquito más holgada, por así decirlo. Así es. Entonces, pero muchas veces viene la duda en, bueno, en la curva de 100 solo salió un valor alterado. ¿Qué voy a hacer? Sí. Incluso para los pacientes, si diga, doctor, es que solamente está un valor alterado y mi doctor dice drásticamente que deben de ser 2, si no, no. Pues esa paciente de todas maneras ya tiene un grado de intolerancia a Al a la carbohidrato. glucosa durante el Sí, embarazo. sí. Entonces, Es un foco lo que rojo que sea, se enciende, ¿no? es un foco rojo, así es. Lo que se ha propuesto como únicamente como recomendación de los expertos es que esa paciente sea manejada con los mismos cuidados de una paciente diabética gestacional, Claro. que cuidemos su ganancia de peso, su dieta, el ejercicio y la monitorización continua para precisamente para evitar que ese tipo de pacientes lleguen a tener complicaciones a la resolución del embarazo, principalmente para el recién nacido. Claro. Sí, es así. Entonces, tocaste un punto muy importante porque muchas personas me escriben muy preocupadas y con justa razón me dicen, oiga, mi curva me salió en este número, es un número en la rayita, es un número que está muy por encima del rango normal. ¿Qué hago? Mi médico ya me está dando metformina, ya me está dando tratamiento, entonces yo no quiero tomar medicina, que ahorita vamos a tocar esa parte del tratamiento. Yo quisiera aclararles a todas las personas que nos ven que esto de la tolerancia a la glucosa, para que ustedes tengan una mejor idea de por qué utilizamos y nos estamos debatiendo entre 50, 75 y 100 gramos, es que una comida típica, un desayuno que solemos hacer comunes y corrientes, como Isaí desayuna, como yo, como cualquier otra persona, puede darnos máximo 45 gramos. Si yo me como 3 porciones de carbohidratos, estaría consumiendo 45 gramos de glucosa. Máximo, pónganle que comamos 4 porciones, estamos hablando de 60 gramos, ¿no? Llevar la curva a utilizar 75 es consumir mucha glucosa. Si un metabolismo está saludable, puede metabolizar 75 gramos y las curvas de comportamiento de glucosa van a salir normales. Pero si un metabolismo no es adecuado porque la reserva pancreática de insulina sea baja, porque hay resistencia a la insulina, cualquier número de estas determinaciones de las curvas puede salir alterado y entonces eso es un foco rojo que se enciende, que tenemos que empezar a hacer cambios, sobre todo los factores que son modificables. Ya el doctor nos explicaba que hay factores que no podemos modificar, como la edad, pero sí hay muchas cosas que podemos hacer. Entonces, ¿te parece si empezamos a platicar acerca del tratamiento? Claro. Eh, Principalmente como la mayoría de las enfermedades cardiovasculares, que incluso pues la diabetes está metida en ellas, ¿cómo se va a controlar la diabetes gestacional primero? Se ha descrito que hasta un 70-80% de las pacientes se van a controlar únicamente con dieta y ejercicio. Al hablar de dieta y ejercicio, eso ocasiona un tanto de estrés al paciente, ¿no? Dieta es decir, lo traspolan a decir, voy a comer pura lechuga, Voy a ser ¿no? muy infeliz, me voy a matar de Sí, hambre, voy a ser sí. infeliz, o ya no voy a comer pan, o ya se acabaron los refrescos, ¿no? En realidad, la dieta es más que nada ir con el experto y que nos enseñe a comer, porque muchas veces nuestro gran problema es el mal comer, ¿no? Sí. O creemos que tenemos que comer hasta que todo se acabe y eso es un gran error. O en Entonces, el al caso, embarazada perdóname que te interrumpa, en el caso de las embarazadas es muy común, todavía lo escuchamos, que tienes que comer mucho, ¿no? Y las mamás, tienes que las comer suegras. por dos, nos dicen, Ajá, sí, ¿no? sí, claro. Es que tu bebé demanda más alimento, entonces hay que comer por dos. En realidad, a nivel del organismo, a nivel metabólico, sí, el metabolismo sí está un poquito más aumentado precisamente por el feto, pero eso no quiere decir que debamos de comer por dos, ¿no? Entonces hay que ir
con el experto para que él nos vuelva a replantear y nos enseñe a comer. Claro. Una alimentación saludable para la embarazada generalmente es una dieta fraccionada, ya sea en quintos o en sextos, y todo va a depender de su peso antes del embarazo y de su ganancia de peso durante el embarazo. Si la paciente antes del embarazo tenía un peso bajo, que es raro a veces encontrar una diabetes gestacional en un peso bajo, pero pues la carga genética puede hacer muchas cosas. Claro. Entonces, si la paciente tenía un peso bajo, un índice de masa corporal menor a 19,5, esa paciente puede consumir de 25 a 30 kilocalorías al día. Si tenía un peso normal, que es un peso hasta un índice de masa corporal de 25, esa paciente puede consumir 25 kilocalorías fraccionadas. El problema viene en el sobrepeso. Ya cuando hay sobrepeso de 25 a 30 de IMC, esa paciente solo va a consumir 25, no más. En las otras pacientes podríamos dar un poquito más de 25 a 30, pero en esta solo 25, no más. Y en la obesidad, esa paciente no va a consumir más de 20 kilocalorías al día. Claro, en mi canal, Isa, perdóname que te interrumpa, en mi canal suelo enseñarles a mis pacientes a contar carbohidratos. Les insisto mucho en aprender a identificar el carbohidrato y a contarlo porque los libros a todos nos enseñan, incluso a los nutris, que son los más actualizados en el tema, les enseñan a dar dietas, a hacer planes en torno a la caloría, ¿verdad? Pero se ha visto que la caloría suele ser un poquito complicado a la hora de que contamos. Entonces, vamos a tratar de traducirles un poquito en carbohidratos. 25 kilocalorías por kilo, más o menos, estaríamos hablando de un aporte de que ese total sería el 45% en carbos. Eso es lo que indican los libros, ¿cierto? Más o menos. Entonces estamos hablando de que si tenemos una dieta dividida en 5, en total, digamos que todo el día máximo deberían consumirse 110 gramos de carbohidrato. Si yo lo divido en 5, pues estaríamos hablando más o menos de unos 20, por ahí, 20 gramos. Pónganle 2 porciones de carbohidrato, o sea, para que estemos claros, 2 tortillas de maíz en cada comida dividida en 5, ¿verdad? Si voy a comer frijoles y tortillas, pues entonces voy a utilizar media taza de frijoles, que es una porción, y una tortilla. Más de eso ya no. Es algo así de lo que estamos hablando. La sugerencia siempre es evitar líquidos dulces o bebidas dulces. En el embarazo es muy común, el atole aquí en México es muy común. Entonces evitamos bebidas, líquidos dulces, por supuesto que no, pero dividimos nuestra ingesta de carbohidratos, que nos toca todo el día, en 5 de preferencia. Ahora, no es ley. No todas deben de comer 5 veces al día o 6. Dependerá mucho de su tolerancia. La recomendación de dividir en 5, y quiero contarles, es porque el estómago pues tiende a sufrir también modificaciones anatómicas incluso, que hace que no se tolere comidas grandes. Entonces, por eso, y por esto de las náuseas, ¿no?, que es muy común en el embarazo, también se sugiere que se coma de a poquito. Entonces, lo ideal es que cuando hay diabetes gestacional o sobrepeso, obesidad, se vigile mucho la comida. Ni Isaí ni yo somos expertos en nutrición, no somos nutriólogos. Tenemos que saber del tema, por supuesto, porque es nuestro trabajo orientar. Quien tiene diabetes gestacional o pregestacional nos va a preguntar a nosotros, oiga, doctor, ¿qué voy a comer, verdad? Entonces, si nosotros no logramos transmitirle este conocimiento al paciente, enseñarlo, como bien decías, a elegir bien lo que va a comer, lo que nos queda es canalizarlo con un experto. Hay nutriólogos expertos en pregestacional y gestacional. Se llamarían nutriólogos perinatólogos, no sé si ese sea el término correcto, por favor corrígeme si me equivoco, como la figura del perinatólogo también, ¿verdad? Entonces, el nutriólogo sería el más adecuado si es que usted tuviera alguna duda directa. La diabetología puede hacer un plan nutricional para quien tiene diabetes gestacional y también la pregestacional, pero ya sería como un caso específico. Esto que nos cuenta Isaí es lo que nos dicen los libros, que está medido, que se ha revisado en muchos estudios y que además funciona, ¿cierto? Así es. Ahora, otra controversia u otro miedo de la embarazada es, doctor, ¿puedo seguir haciendo ejercicio? Claro. Porque estoy embarazada. Claro que lo puedes seguir haciendo, siempre y cuando la paciente esté acostumbrada a hacer ejercicio, ¿sí? Porque hay mujeres antes del embarazo que están acostumbradas a la natación,
a la caminata, al ciclismo. Entonces, pueden seguir con sus actividades siempre y cuando éstas no representen un riesgo para la salud materno-fetal. Claro. Si es ciclista, pues le vamos a decir, sabe que ahorita no puede hacer eso porque puede sufrir una caída, pero tenemos que llevarlo con calma. Ahora, ¿puede caminar? Sí. Muchas mujeres me han dicho, doctor, pero es que yo no sé nadar. No, no necesita usted nadar. Simplemente con la caminata. La caminata diaria, continua, por lo menos 30 minutos al día se ha demostrado, o 60 minutos 3 veces a la semana. Y la caminata continua y efectiva debe de ser sin frenar, ¿no? Porque hay pacientes también que nos dicen, yo me voy caminando del hospital hasta la central de autobuses, doctor, y es 1 hora. Sí, pero en cada esquina van frenando, van viendo los puestos o cosas de estas, y ese no es un buen ejercicio. Entonces, hay que hacerlo de manera continua, y la embarazada, a menos que exista alguna restricción en cuanto a parto pretérmino, a lo mejor placenta previa, que son complicaciones obstétricas, pues no tiene contraindicado caminar. Entonces, que camine, ese es el mejor ejercicio para llevar al control de la diabetes. Ahora, ¿cuánto nos tenemos que esperar y cuándo podemos decir que esa mujer está controlada? La diabetes gestacional debe de ser controlada totalmente cuando tenemos una glucosa basal menor de 95, una glucosa en ayuno, una glucosa a la hora menor de 140 y a las 2 horas menor de 120. Esa es una paciente controlada. Si la paciente tiene diabetes pregestacional, el control debe de ser basal menor de 90, ahí le disminuimos 5, debe ser menor de 90, a la hora debe de ser menor de 130 y a las 2 horas menor de 110. Okay. Ese es el tiempo en el que nosotros podemos decir está controlada, 2 semanas máximo. Antes las bibliografías nos decían 3, dale chance 3. Ahora somos un poquito más agresivos. Más si no se estrictos. controla en 2 semanas, tenemos que pasar a la siguiente ruta, que es la terapia farmacológica. Dentro de la terapia farmacológica sí han surgido muchos miedos de alguna manera, y miedos que son naturales. ¿Por qué? Porque estoy embarazada, tengo una enfermedad nueva, tal vez que no sabía incluso que existía, y ahorita me están diciendo que me tengo que poner insulina. Entonces, ya, mi cabecita está totalmente estresada porque ya no sé qué hacer, ¿no? Claro. Y luego el pensamiento es mi bebé, el medicamento, me va a malformar mi bebé. Claro. Sí. Entonces, la primera premisa para el manejo de estas pacientes y lo que queremos que ellas tengan esa seguridad, que los medicamentos no van a ser dañinos para el recién nacido, para el producto, para el fetito. En realidad, ningún medicamento que nosotros administremos tiene la capacidad de dañar al recién nacido. Eso es lo más importante, porque es lo que más angustia le genera a una embarazada. Y ahora, algo muy importante para todas las pacientes y todos los pacientes que nos están viendo y que tienen algún familiar embarazado, todos los medicamentos tienen a una embarazada con restricción ahí en el medicamento, y es con la finalidad, sí, y es con la finalidad de que la paciente no se automedique, porque eso es muy frecuente, ¿no? Yo me tomo esto porque me duele, no. Por eso genera miedo, no te puedes automedicar. Hay distintos tratamientos de inicio para el manejo de la diabetes. Para la diabetes gestacional solamente tenemos 3 opciones. La terapia con insulina, la terapia con metformina y la terapia con gliburida. Gliburida todavía es uno de los medicamentos que no está muy difundido en nuestro país. Es difícil conseguirlo todavía, más para las embarazadas. Es un medicamento que no se tiene. Sí se tienen estudios, pero por la falta de experiencia en el manejo, no se recomienda tanto, pero es seguro. Eso no quiere decir que sea un medicamento que confiera riesgos. Claro. Así es. Lo que más usamos nosotros es metformina y la insulina. Ahora, ¿cómo vamos a empezar? Generalmente las pacientes solemos empezar con metformina. La metformina es uno de los medicamentos más nobles porque nos va a ayudar a mejorar el control de nuestras pacientes, pero también se ha comprobado que la metformina puede disminuir incluso el riesgo de macrosomía fetal, o sea, de que el bebé salga muy pesadito, ¿sí? Entonces, eso
nos va a ayudar mucho a nosotros porque es una de las complicaciones en la gestacional que sí nos preocupa. Un bebé bastante pesado, Pero todo el momento del parto, la cesárea, complica así es. ese momento específico, Este claro. momento es el momento en el que nos puede ofrecer ciertas complicaciones tanto para la madre como para el recién nacido. Entonces, este medicamento tiene esa ventaja. Disminuye la incidencia de que el bebé sea mayor de 3,800 kilos, mejora el control metabólico, también ha demostrado que disminuye la presentación de casos de hipertensión asociada al embarazo o exclusiva del embarazo, como son estados de preeclampsia o de hipertensión propia del embarazo, que es la hipertensión gestacional. Entonces, esto es, ahora, ¿en qué entramos en controversia en la metformina? En que se había observado anteriormente que aumentaba la tasa de parto pretérmino, o sea, que el bebé nazca antes de tiempo. Ya se hizo la comparación de metformina tanto en diabéticas pregestacionales como en diabéticas gestacionales, y en los dos grupos se observó lo mismo, que tenían un aumento de la tasa de parto pretérmino, pero el grupo control, curiosamente, También, tuvo la misma tasa. Entonces, no concluyeron que no es por la metformina, claro. sino es por la propia enfermedad. De hecho, la diabetes gestacional y la pregestacional está totalmente documentado que tienen más riesgo de tener un parto pretérmino, o sea, Claro. un nacimiento antes de lo planeado. La metformina la debemos de iniciar generalmente después de esas 2 semanas y esperar de 2 a 3 semanas para llegar al control metabólico. Generalmente, si la paciente está haciendo ejercicio, está llevando bien su dieta, muchas, les digo, menos del 20% van a requerir metformina. Cuando iniciamos con insulina, el temor más grande de una paciente es: ¿la insulina cruza la placenta, sí o no? Porque eso es lo que me preocupa. A Claro. mí no me preocupa a veces que me estén picando. Claro, no es padre que estén picando a lo mejor todos los días. Pero dice, bueno, Por mi las bebé, mamás son, por mi son bebé maravillosas, así aguanta, es. sí. Por mi bebé no hay problema, doctor. Póngame una inyección todos los días, pero no le va a pasar nada. O cruza o no la placenta, eso es lo que quiero que me diga. Pues sí, la insulina en realidad no cruza la placenta, pero sí hay que tener cuidado en la monitorización estrecha, porque las concentraciones maternas de glucosa sí tienen un reflejo totalmente para el feto, ¿no? Es decir, Para el bebé. hipoglucemia, glucemia baja afectaría, sobre todo le causaría Afecta estrés totalmente, al así corazón es, del bebé. Ok. afecta totalmente al feto. Entonces, eso es lo que tenemos que tener en cuenta para insulinizar a las pacientes. Siempre es recomendable que la paciente que es candidata a iniciar con terapia con insulina se hospitalice. Ujú. Esa paciente no puede manejarse de manera ambulatoria. Sobre todo si es la ¿No? primera vez que va a utilizar insulina, que no Así es. tiene la menor idea de cómo funciona, cómo es. Yo he Así visto y he tenido pacientes a los que les inicio la terapia de insulina con un embarazo, una diabetes gestacional, y hemos podido hacerlo fuera del hospital, como tú dices. Lo más recomendable siempre es bajo vigilancia estrecha, pero hay que dedicarles mucho tiempo para el entrenamiento, ¿no? Hay que es. enseñarles bien cómo funciona, tomarnos el tiempo necesario para que no se vayan del consultorio con alguna duda, porque Sí. es esto que platicas es muy interesante, Y finalmente hacer un plan de emergencia ante la hipoglucemia. claro. ¿No? Sí, saber qué Mm, hacer, enseñarles qué es, A cómo ver, ¿qué recuperarla, vamos a hacer? Así claro. es. Sí, entonces estos son los medicamentos que están actualmente indicados. Y la terapia con insulina siempre la vamos a iniciar o siempre se recomienda que sea a dosis bajitas como inicio, ¿no? Ya sabemos, prácticamente se les va a calcular una dosis total y de esa pues va a ser dividida entre 2 tercios por la mañana, 1 tercio por la noche, y generalmente son insulinas combinadas, ¿sí? Actualmente, bueno, en los hospitales públicos todavía hay insulinas combinadas separadas, no están ya disponibles las que vienen totalmente juntas o combinadas, pero en otros hospitales ya tenemos ese tipo de insulinas y que finalmente nos dan la ventaja de no estar combinando las insulinas, que pues también Claro. es un poquito más de pérdida de tiempo, ¿no? Y eso puede generar confusión al paciente. Sí, Sí. híjole, ¿cuánto le puse de esta insulina y cuánto le puse de la otra?
¿O cuál le Hay pongo más, primero? sí, hay más riesgo de equivocarse cuando hay que mezclarlas en la misma jeringa, sí, Así es. claro. Sí, un esquema Entonces, más intensivo, un esquema que lleva una insulina basal o una insulina de acción ultra rápida, rápida, sí requiere mucho entrenamiento. O sea, sí necesitamos dedicarle mucha hora, mucho tiempo para que la paciente sepa cómo y ella pueda hacerlo, ¿no? Se sienta con el poder de decir, hoy por lo que me voy a comer, me voy a inyectar tanto, que sería como el esquema top, ¿no? Pero empezamos por un simplificado, como dices, de estas premezcladas para facilitar la aplicación en quien apenas está empezando a utilizar insulinas, exactamente. y finalmente, lo que siempre les insisto a todas las pacientes que vemos con diabetes, la inversión a largo plazo es su glucómetro. Sí, Eso lo sí, tenemos sí, sí. que ser muy insistentes en eso, porque muchos pacientes me dicen, doctor, pero yo no tengo un glucómetro, mejor voy al centro de salud o voy al donde yo pueda ir que me la tomen. Pues si les tenemos en cuenta el costo que les genera toma a toma, pues Es en 2 semanas mucho. ya pagaron un glucómetro. No, y además el traslado, tienen que salir de su casa para ir. Pero imagínense, la ventaja de tener glucómetro en casa es que si en este momento me siento mal, por la razón que sea, puedo tener ese signo Con vital un y glucómetro. hablarle a mi doctor y decirle, mira, tengo la glucosa en tanto, ¿qué hago? Y se actúa muy rápido. Pero si no tengo el aparato en casa, pues tengo que ir a buscar dónde salgo, me siento mal y se hace más aparatoso, ¿no? Esta situación, claro. Ahora, algo importante en el manejo tanto de la diabetes gestacional como la pregestacional es valorar la administración de aspirina en nuestras pacientes. Muchas veces son fármacos que generan miedo, que también nos ha tocado, ¿no? Los pacientes. No es que yo veo que aspirina toma mi mamá o toma mi abuelita, ¿no? Y Sí. esos son como fármacos que ya son para ellos y que no, yo no los debería de tomar, ¿no? Aparte, Ajá, doctor, sí, ahí donde dice aspirina, tiene una embarazada y dice que no la puedo tomar. La claro. aspirina en este tipo de pacientes ha demostrado que puede disminuir el riesgo de preeclampsia hasta en un 24%. Sí. El riesgo de restricción, la restricción se ve más, o sea, que un bebé se quede pequeñito, Ajá, se ve más en las pacientes con diabetes pregestacional. Y sí. la restricción es secundaria a que la diabetes pregestacional ya el endotelio, la vasculatura como tal, los vasos sanguíneos, ya son vasos que han sido modificados por los cambios propios de la enfermedad. Entonces va a haber menos oxigenación a nivel placentario y el bebé puede quedarse, en lugar de ser un bebé gordito, pero es un bebé normal, pero chiquito. Entonces, la restricción se De puede término, pero chiquito. término, pero chiquito, de bajo peso y chiquito simétrico o asimétrico. Este, en ese tipo de pacientes ha disminuido la restricción hasta en un 16%. E Wow. incluso algo de lo nuevo que se está observando es que la aspirina puede llegar a prevenir el parto pretérmino hasta en un 14%. Claro, Bastante bien. eso aunado a las tasas de detección que deben de tener las pacientes. Perdón creo que se nos interrumpió nuestra transmisión. A ver, espera, espera. Tasa de detección para parto pretérmino, siempre y cuando deben de ser hechas por un médico materno fetal. Ujú. Y este tipo de pacientes, tanto diabéticas gestacionales como pregestacionales, deben de ser candidatas a los 2 ultrasonidos estructurales, ultrasonido entre las 11 y las 14 semanas, que es el primero, y el segundo entre las 18 y 24. Ok. Precisamente para hacer el análisis de riesgos, no solo de diabetes gestacional, de las complicaciones que pueda tener la diabetes gestacional, sino de demás riesgos que pueden complicar un embarazo. Claro, porque no solamente es esto, el embarazo Claro. puede asociarse a muchas otras cosas más, claro. Así es, no solamente es la diabetes gestacional. Un embarazo sin ninguna comorbilidad puede complicarse, con diabetes gestacional puede complicarse un poquito más. Claro, sí. En realidad, el embarazo, a pesar de que es una situación fisiológica, las mujeres estamos hechas para llevar a término un embarazo, siempre, siempre es mejor para evitar riesgos maternos, muertes maternas, que además México es un país en el que ocurre, la tasa es muy alta. Siempre es mejor asociarse, acompañarse de un equipo completo que vigile mi salud. Tanto el ginecólogo obstetra como el materno fetal, el médico especialista ya en complicaciones del embarazo, hacer estos ultrasonidos que además son más especializados. No es este ultrasonido que cuesta 150 pesos, sino un ultrasonido con mucho detalle que mide las estructuras internas
del bebé. Eso sirve para establecer el riesgo y siempre que estemos preparados, que estemos pensando, tenemos un plan de riesgo, pues entonces cualquier urgencia no nos agarra de bajada y se soluciona mucho, mucho más fácil. Es así. Claro. Perfecto, Siempre. doctor. Pues mira, creo que abarcamos las preguntas más comunes. ¿Tienes algo más que agregar? Algo que sí me gustaría agregar sería qué futuro tienen esas pacientes. Sí. Porque muchas veces nos dicen, no, pues ya se resolvió mi embarazo, todo muy padre, doctor, gracias, y jamás vuelvo a venir con usted, ¿no? Ni con usted ni con otro Ni con médico. otro, Y a sí. lo mejor el problema no es que ya no vengan conmigo, sino el problema es que descuiden ese seguimiento, de que finalmente una paciente que tuvo diabetes gestacional tiene más riesgos cardiovasculares. O sea, la diabetes gestacional en un periodo de 5 a 7 años tiene hasta 7 veces más riesgo de convertirse en una diabetes tipo 2 que el resto de la población que no tuvo diabetes durante su embarazo. Sí. Si hablamos de síndrome metabólico, el riesgo es hasta 3 veces mayor en este tipo de poblaciones. Sí. Ahora, si por la propia diabetes gestacional hubo una complicación durante el embarazo, como preeclampsia o hipertensión gestacional, pues el riesgo se eleva entonces. Estas pacientes ya no solo van a tener 7 veces más riesgo de diabetes gestacional, pero en un futuro esa paciente debe de optar por una vida saludable. Siempre decir, tuve una complicación, pero ahora está en mí poder retomar una vida saludable, ¿sí? Debemos de controlar el peso, hacernos nuestros estudios, perfil de lípidos, glucosa, medición de la presión arterial, índice cintura-cadera, todas estas situaciones que finalmente nos van a orientar hacia una vida saludable de la mujer. El problema de la diabetes gestacional no termina terminando el embarazo, literal. Puede continuar y ahora algo que sí les voy a insistir mucho es que todas las pacientes que tuvieron diabetes gestacional deben ser reclasificadas de 4 a 6 semanas posteriores, porque incluso muchos colegas tienen esa idea, ¿no? Ya se terminó, todo bien, todo padre, felicidades, y listo, nos vemos en el bautizo del bebé, pero no, en realidad no debe ser así. O sea, sí nos vemos en el bautizo, pero de 4 a 6 semanas tenemos que reclasificar a esa paciente, precisamente para demostrarle con evidencia, ¿sabe qué? Usted tiene tal riesgo. O sea, usted está enterada de que su salud en 5 a 7 años puede estar en riesgo. Ahora, en medicina, como sabemos, pues los riesgos, si son potencialmente corregibles, los podemos corregir. Entonces, el paciente explicándole bien sus riesgos que tiene, él se compromete a su salud. Sí, ¿Sí? exacto. Cuando uno dice, bueno, pues ya se terminó el embarazo, felicidades señora, todo muy bonito, qué padre, bye. El paciente desconoce a qué está sometido a su riesgo. Entonces, ahí lo dejamos prácticamente desamparado y eso no se debe de hacer. Entonces, todas las pacientes deben de ser reclasificadas y eso es lo más insistente, ¿no? Bajar de peso, cuidar nuestra salud y no perder ese seguimiento, porque muchas veces también decimos, no, a mí me dijeron que estaba yo bien y pues ya nunca regreso. Y ese screening o esa revisión con laboratorios se recomienda que tenga que ser anual. Hay bibliografías que te dicen, bueno, pues cada 2, 3 años, pero lo ideal por el tipo de alimentación población. que tenemos, el tipo de herencia que tenemos genética, siempre prácticamente pues hay que hacerlo continuo. Cada año estar cuidando nuestra alimentación. Sí, Eso es así. importante para nosotros. Es así, es decir, al mes, por mucho mes y medio que el bebé nació, hay que reclasificar, es decir, volver a hacer estas pruebas que platicamos para saber si la diabetes continúa, si ya se volvió una diabetes tipo 2 o se quitó con el nacimiento del bebé. Y además una revisión anual por lo menos para que en 7 años no tengas diabetes tipo 2, porque lo más común es que una vez que se resuelve el embarazo, en máximo 7 años la diabetes tipo 2 va a estar contigo. Entonces, tienes que tener en mente que aunque tu médico no te lo diga, es muy importante modificar todos estos factores que platicamos para que la diabetes tipo 2 no llegue a tu vida. Lo escucho todo el tiempo, Isa, en consulta. Yo veo mayormente diabetes tipo 2 porque es la más común además y las personas me dicen es que yo tuve diabetes gestacional, pero no me dijeron, no me explicaron que esto se podía convertir en el tiempo a diabetes tipo 2 y es así, ahora viven las consecuencias y claro que cuando les decimos, oye, y si te hubieran dicho, hubieras hecho lo necesario para evitarla,
Claro que sí. Lo que he visto es que las personas hoy están viviendo con diabetes, con complicaciones de la diabetes de cualquier tipo, porque no están siendo informadas. Yo estoy convencida que la educación en diabetes hace la gran diferencia. Entonces, eso que nos acabas de decir es muy importante. Muchísimas Sí, gracias, Isa. y lo más triste es que son pacientes en edad bastante Fértil, joven, ¿no? fértil jóvenes, es así. Tuvieron Con bebés chiquitos, con muchos niños pequeñitos, claro. mujeres que tuvieron diabetes gestacional a los 20, 24, 28, cuando tengan 35, 36, van a ser diabéticas. Y ya, Entonces, y ya a lo mejor, tal vez hasta complicaciones con, como tú dices, alteraciones endoteliales de años de resistencia a la insulina, claro. claro, ya a los 40 son pacientes que van a tener toda la tasa de complicaciones de una diabetes no controlada. Sí. Entonces, eso es lo triste, ¿no? Ver una paciente con 40 años, con una vida toda por delante y que esté a punto de entrar a una sesión de diálisis, hemodiálisis o Claro. complicaciones graves microvasculares, que finalmente ese es nuestro compromiso, el prevenirlas a tiempo. Exactamente, es correcto. Me quedo con esa idea, Isaí, totalmente. Estamos comprometidos precisamente para hacer equipo con el paciente, la paciente, y entonces podamos lograr que juntos la diabetes no sea una preocupación en sus vidas, no genere complicaciones. Es así. Pues Isaí, de verdad no sabes cómo te agradezco tu compañía hoy, todo esto que hoy nos enseñaste. Sabía que tú eras quien debía platicarnos al respecto, entonces pues creo que no me equivoqué. De verdad estoy Gracias. muy agradecida contigo. Vas a mirar que la gente que ve este video, que vea este video, va a tener dudas y entonces a lo mejor podemos hacer una segunda parte respondiendo las dudas si tú me lo permites, Con porque todo yo gusto. creo que todo el mundo quiere saber más al respecto de esto. Entonces, si gente como tú que sabe mucho al respecto tiene la apertura de contarnos y compartirnos esta información, hay que aprovecharlo. Con todo gusto para servirles. Isa, te mando un abrazo hasta Puebla, mi hermosa Puebla, que además ustedes tienen que saber que yo soy de allá. Y entonces, pues allá es donde yo conocí a Isaí. De hecho, Isaí es más chiquito que yo. Isaí fue mi médico interno. Ustedes no están para saberlo ni yo para contarles, pero Ujú. cuando yo era residente, él era un médico interno y el más brillante de todos. Que me disculpen mis otros internos, pero él es súper brillante. Lo sabe la gente que trabaja con él. No es porque yo lo quiero mucho, la verdad es que es muy, muy inteligente, estudia muchísimo y sé porque yo no he estado con él en el quirófano, me lo han contado, que es muy bueno operando. Entonces, si ustedes tienen necesidad de alguna cirugía laparoscópica, que significa mínima invasión, obviamente cirugía ginecológica, él es el buenazo en Puebla para cualquier tipo estas intervenciones. Y además sé que él es muy bueno también en hemorragias obstétricas. Entonces, pues si tuvieran necesidad de atenderse su parto, a lo mejor una cesárea de alto riesgo, él es el bueno. Yo sé que Isaí sabe que ese es su trabajo. Entonces, están los teléfonos en pantalla para que lo puedan contactar. Por si tuvieran alguna duda al respecto, agendar una consulta con él. Tiene apertura para atender a todas las personas que soliciten su atención. Y bueno, yo me despido de ustedes, les agradezco que hayan visto este video y si les gustó este tipo de trabajo en colaboración, les voy a pedir que me dejen una manita arriba, se suscriban al canal, compartan el video para que muchas personas estén enteradas, muchas mujeres sepan cómo prevenir la diabetes gestacional, cómo tratarla y qué tienen que hacer luego de haber vivido diabetes gestacional. Isa, te mando un abrazo muy grandote, estamos en contacto. Gracias. Gracias, Su, que estoy muy bien.